Vamos a estar leyendo la palabra que se encuentra en Hechos 5, traducción, lenguaje actual. Ananías y Zafira. Algo muy diferente pasó con un hombre llamado Ananías. Este hombre y su esposa, que se llamaba Zafira, se pusieron de acuerdo y vendieron un terreno, pero se quedaron con parte del dinero de la venta. El resto se los entregaron a los apóstoles. Entonces Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué le hiciste caso a Satanás? ¿Creíste que podrías engañar al Espíritu Santo? Y te quedaste con parte del dinero. Antes de vender el terreno, era todo tuyo y de tu esposa, y cuando lo vendiste, todo el dinero también era de ustedes. ¿Por qué lo hiciste? No nos has mentido a nosotros, sino a Dios. Al oír esto, Ananías cayó muerto allí mismo. Entonces unos muchachos se envolvieron en el cuerpo de Ananías y lo llevaron a enterrar. Y todos los que estaban en ese lugar sintieron mucho miedo. Como 3 horas más tarde llegó Zafira sin saber lo que había sucedido, lo que había pasado, perdón. Entonces Pedro le preguntó: dime, ¿vendieron ustedes el terreno en ese precio? Así es, respondiendo ella. Ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué se pusieron de acuerdo para engañar al Espíritu del Señor? Mira, ahí vienen los muchachos que acaban de enterrar a tu esposo, y ellos mismos te enterrarán a ti. Al instante, Zafira cayó muerta, así que los muchachos se enterraron y se la llevaron para enterrarla junto a su esposo. Todos los que pertenecían a la iglesia y todos los que se enteraron de lo sucedido, sintieron mucho miedo. Gloria a Dios, ¿no? ¿Qué palabra hoy nos trajo el Señor hacia nuestras vidas? Una vez más nos habla sobre 2 personajes bíblicos, sobre un hombre y su esposa. Pero, ¿qué es lo que hicieron? Dice que se pusieron de acuerdo, ¿no? Y vendieron un terreno. ¿Saben cuántos son los que saben lo que es un terreno? Sí. Amén, gloria a Dios. Pero se quedaron con parte del dinero de la venta. Cuando ese terreno, el total de la venta se lo tenían que dar ¿a quién? Hacia el Señor. ¿Mediante quién le tenían que dar? Hacia los apóstoles. El resto se lo entregaron a los apóstoles. Ellos lo que hicieron fueron al revés. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Agarraron gran parte, ¿no? De una ofrenda que le podríamos dar al Señor. En este caso habla sobre un terreno, pero hoy lo podemos plantar como una ofrenda hacia el Señor, nuestro tiempo hacia el Señor. ¿Cuánto tiempo le estuvimos dando al Señor en estos tiempos? Ese tiempo de ayuno, ese tiempo de oración, ese tiempo más que nada de intimidad, de un corazón genuino hacia el Padre. De saber, sin importar la circunstancia, el día y la hora, están allí sus hijos reunidos para buscar de su presencia. ¿Cuánto en estos tiempos, aún a pesar de que se nos enfrentaron dificultades, aún las piedras de tropiezo, estuvieron ahí clamando hacia el Señor, haciendo los mandamientos que el Señor nos puso? Orar sin cesar, dice su palabra. ¿Cuánto en estos tiempos estuvimos orando sin cesar? Amén para la hermana que dijo amén. Pero para los que no es que todo se ha acabado, sino que el Señor nos habla para corregirnos, para, si en este tiempo no estuviste orando desde un corazón genuino hacia el Señor, porque la oración, ¿qué es? Hablar con Dios. Pero el hablar con Dios es un monólogo, es algo genuino de nuestros corazones, sin importar, ¿no?, cómo estemos delante de la presencia del Señor, saber de que si nos reconocemos que sin Él no somos nada, ahí es donde el Señor le agrada. Le agrada al Señor cuando nuestros corazones claman hacia Él. Claman por justicia, pero justicia de la que proviene del reino del Señor y no de nuestras propias manos. Eso es lo que le agrada al Señor. Le agrada cuando sus hijos se reúnen en armonía y consigo ponen en práctica su palabra. ¿Cuánto en estos tiempos estuvimos haciendo eso? Y se sintió el gozo del Señor.
el Señor en esos tiempos se sintió orgulloso de esos pasos de obediencia que para muchos no fue mucho, pero para el Señor fue grande. Porque sabemos que esos pasos que salieron desde el corazón genuino, de la importancia que le tuvimos hacia a Él primeramente, es lo que le pone orgulloso al Señor, de que lo goza en su presencia. Como dice su palabra, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando hacemos bien, como predicó la pastora en estos tiempos, cuando hacemos un acto de obediencia al Señor, es donde nos recompensa, hablándonos de esa manera. Por eso el Señor día a día nos dice que no bajemos los brazos, aún sin importar la circunstancia en la que te puedas encontrar. No bajes los brazos, dice el Señor. Es tiempo de que te sigas aferrando hacia Él, aun cuando las circunstancias hacen que parezca todo lo contrario. De saber que si el Señor tiene una promesa, una palabra de aliento que ya te la dio desde hace mucho tiempo, el Señor, como dice en su palabra, no es hijo de hombre para arrepentirse de lo que Él ya habló. De entender de que aquí estamos reunidos para alabar su nombre, pero sobre todo para seguir siendo sus hijos obedientes. Día a día el Señor nos corrige con ejemplos bíblicos, ¿no? Pero sobre todo para que no sigamos ese camino. Porque dice que se quedaron con parte, vamos volviendo al caso, el resto no, pero se quedaron con parte del dinero de la venta. El resto se lo entregaron a los apóstoles. Entonces Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué le hiciste caso a Satanás? ¿Creíste que podrías engañar al Espíritu Santo y te quedaste con parte del dinero? No, cuando el enemigo nos viene a hablar, cuando le damos, no, hoy lo representamos como ese terreno que Ananías y Zafira vendieron, lo podemos representar como que una ofrenda del Señor de nuestro tiempo hacia Él. Ese tiempo es valioso, porque ¿cuántos saben que el tiempo es valioso? Es valioso porque en un día, si te agarrás de la mano del Señor y te alimentás de su palabra, eso va trayendo sus frutos. Por eso el tiempo es valioso. El tiempo no hay que gastarlo así nomás, llenándonos de afanes de la vida, sino de saber, de disfrutar del Señor. Disfrutar que Él nos dio un día más de vida, que nos dio, sobre todo, estar en su presencia. Pero el que estemos en su presencia nos va a enseñar cómo disfrutar con nuestros hermanos y hermanas, aún con nuestra familia. Porque sabemos que si nosotros ponemos en primer lugar nuestra familia antes que el Señor es un Dios celoso, que no le agrada eso. Pero no le agrada porque es malo, no le agrada porque el Señor lo que siempre va a querer es el primer lugar en tu corazón. En su corazón, perdón. Que Él esté reinando. Porque cuando el Señor reina en los corazones, todo fluye para bien y no para mal. Eso es una mentira del enemigo, ¿no? Que cuando te viene a decir no, ¿por qué vas a orar ahora? Si te dijo esta persona esto. Cuando te empieza a maquinar de esa manera, ¿qué debemos de hacer como iglesia? Reprender al diablo, iglesia. Reprender cuando nos viene con maquinaciones, porque el Señor, ¿qué? Nos dio autoridad para echar fuera a esos demonios que nos quieren atormentar, pero sobre todo para escoger su reino, su justicia, su voluntad. No hacernos creer que somos insuficientes, que no valoramos, que no somos valorados, sino de saber que el Señor nos ama, pero sobre todo el Señor quiere ese tiempo que vos tengas de intimidad con Él, que valga mucho más. Porque ¿qué es lo que vale más? La intimidad. Y eso es lo que el Señor quiere estos tiempos, quiere seguir que sigan buscando del Señor, que sigamos buscando del Señor en esa intimidad, que no nos quedemos conformes con 1 hora, 2 horas, sino que cuando vos te empieces a enamorar más del Señor, ahí es donde no te vas a arrepentir de eso, hermano, de buscar de la presencia del Señor. Pero dice que uno de los apóstoles, ¿no? Le dice: ¿por qué le hiciste caso? Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué le hiciste caso a Satanás? ¿Creíste que podrías engañar al Espíritu Santo? El Señor me hablaba con esta palabra, ¿no? Hablándome de que gran parte de su pueblo amado, que hoy en día somos, está como esos apóstoles que discernían de dónde provenían los ataques del enemigo. Pero gran parte también, no tantos, estaban como Ananías y Zafira,
llenando su corazón ¿de qué? De avaricia, que pretendían que a través de sus acciones a escondidas podían engañar al Espíritu Santo de Dios, cuando sabemos que al Señor nada se le oculta, que el Señor tarde o temprano saca las cosas a la luz. Por eso nuestras obras tienen que estar en la luz y no en las tinieblas. Esas obras de amor deben estar hacia el Señor y no hacer un ataque contra nuestros hermanos a escondidas, ya sea desde lo más profundo de nuestro corazón con esas intenciones de hacerle mal, o incluso cuando ya lo pensaste. Porque si vos no le decís chau a ese pensamiento que querías hacerle en contra a uno de tus hermanos, ahí es donde empieza a arraigarse eso en tu corazón, porque no le estás poniendo un stop a eso. ¿Y qué se empieza a alimentar? Se empieza con un solo pensamiento, pero ese pensamiento, si vos no lo echas fuera, va a traer 3, y esos 3 que van a llegar hacia qué, hacia tu corazón. Y eso se puede implementar como una raíz de amargura, un enojo, un resentimiento, si no se lo entregaste al Señor. Pero sobre todo, como Ananías y Zafira fueron engañadores que pretendían hacer un sacrificio completo delante de Dios. Es un ejemplo, ¿no? Yo vengo y traigo algo hacia las primicias que me donaron, ¿no? Y a mí me dieron un paquete de arroz, una de fideos y una de leche. Y yo vengo acá delante de la presencia del Señor y le vengo y le doy un arroz, cuando sabiendo que la ofrenda completa eran los 3, y no que yo me quedara con 2, sino de entregarle, porque ahí que estaba, ¿qué vale más? Lo físico, lo que el Señor acá vio fue que la intención en su corazón, de la manera que lo hicieron, porque pretendían engañar al Espíritu Santo de Dios. Y Pedro y los apóstoles le dijeron, no nos mintieron a nosotros, le mintieron a Dios, al Espíritu Santo. Qué fuerte es, hermano, cuando nosotros pretendemos que el Señor no lo ve todo, cuando pretendemos que nuestras obras, si no tenemos un corazón arrepentido, pensamos que esas van a quedar ahí. Es fuerte, hermano. Pero el Señor, si aún no saca cosas a la luz, es porque pretende primeramente que vos lo declares, que vos seas libre de eso, confesando ese pecado, apartándote de ese pecado. Porque cuando el Señor saca las cosas a la luz, no es para avergonzarte, es para hacerte libre, porque el Señor nos ama. Y el Señor, ¿qué va a querer hacer? Que vos tengas esa tristeza que proviene de un arrepentimiento genuino, que te va a salvar a vos de una caída profunda. Pero eso muchas veces no lo entendemos, porque si estamos nuestra mirada llena de avaricia, pensando que nadie nos ve, como Ananías y Zafira, que ellos mismos estaban ocultando ese pecado. ¿Qué pasó? El Señor los sacó a la luz. Pero el Espíritu Santo reveló a los apóstoles el carácter verdadero de aquellos engañadores. El Espíritu Santo demuestra qué es lo que realmente hay en tu corazón, porque el único que conoce tu corazón es el Señor. No lo conozco ni yo, no lo conoce ni tu hermano, sino ni el enemigo lo conoce lo que hay en tu corazón, pero el Señor sí. Y si el Señor saca cosas a luz de lo que proviene de tu corazón, aún sea lo más íntimo, lo más precioso, aún sea también lo malo, porque sabemos que los buenos y los malos pensamientos provienen ¿de qué? De nuestro corazón. Entonces, una vez más, si el Señor nos saca cosas a la luz, primeramente no es porque el Señor no es malo, sino porque nos ama, pero a veces no lo entendemos, porque no decidimos tomar la decisión de entender la voluntad del Señor, porque el pecado nos ciega. Y cuando el pecado nos ciega, porque ellos ¿qué hizo? Los cegó. Pero cuando los apóstoles fueron y le enfrentaron hacia Zafira, porque dice que dice en el versículo 4, antes de vender el terreno era todo tuyo y de tu esposa, y cuando lo vendiste todo el dinero también era de ustedes. ¿Por qué lo hiciste? No nos has mentido a nosotros sino a Dios. Al oír esto, Ananías cayó muerto allí mismo.
Entonces unos muchachos se envolvieron al cuerpo de Ananías y lo llevaron a enterrar, y todos los que estaban en ese lugar sintieron mucho miedo. Como 3 horas más tarde llegó Zafira, sin saber lo que había pasado. ¿Qué situación se nos presenta si nosotros encubrimos pecado? Y el Señor nos saca luz primeramente a nosotros, pero a nuestro hermano que también involucró en ese pecado, ¿qué sucede ahí? Porque esta situación le pasó a ellos dos. Porque Zafira no sabía nada de lo que había sucedido. Entonces Pedro le preguntó: dime, ¿vendieron ustedes el terreno en ese precio? Así es, respondió ella. Ese fue el precio. Ella hizo ese paso de voluntad de decir la verdad, pero ya era tarde. Era tarde. ¿Acaso estamos esperando a decir la verdad cuando ya es demasiado tarde? ¿Acaso estamos esperando a confesar nuestros pecados cuando ya es tarde? Cuando día a día tenemos la posibilidad de confesarnos ante el Señor con un corazón genuino, primeramente. Porque al Señor, ¿qué es lo que más le agradó? ¿La oración del fariseo o del publicano? El publicano le agradó al Señor. Porque el publicano decía: Señor, yo reconozco que he pecado. Cuando el fariseo: Señor, te agradezco porque yo no soy como este. Vemos cómo el publicano confesó su pecado. Pero nuevamente, ¿estamos confesándonos delante de la presencia del Señor como corresponde? ¿Estamos dando ese tiempo de ofrenda hacia el Señor? Escuchando su voz, escuchando sus direcciones, sus revelaciones. ¿Lo estamos haciendo, iglesia? Y dice, entonces Pedro le dijo: ¿por qué se pusieron de acuerdo para engañar al Espíritu del Señor? Mira, ahí vienen los muchachos que acaban de enterrar a tu esposo y ellos mismos te enterrarán a ti. ¿Cuál fue el fin de Ananías y Zafira, perdón? Muerte. ¿Muerte a causa de qué? De que primero quisieron engañar, pretendían engañar al Espíritu Santo del Señor y aún encubriendo un pecado, pensando que ellos mismos iban a salir beneficiados de eso, cuando detrás de eso estaba una congregación. ¿Qué sucede, hermanos, cuando nosotros estamos ocultando un pecado y pensamos que nadie lo sabe? Al Señor no se le escapa nada, pero saber de que eso tiene consecuencia, no solamente para vos, para uno mismo de lo que está haciendo eso, sino para toda la congregación del Señor, porque somos un solo cuerpo en Él. Cada parte, cada miembro de la iglesia tiene su función. Entonces es necesario trabajar en armonía. Que no trabajemos con contienda, con peleas, con enojos, sino que trabajemos desde el amor que proviene del Señor. Que el amor del Señor no se cansa. Pero en cambio nosotros sí, carnalmente sí. Porque nuestro amor es ilimitado comparado hacia el del Señor. Al instante, Zafira cayó muerta, así que los muchachos se enterraron y se la llevaron a enterrarla junto... Al instante cayó Zafira muerta, así que los muchachos entraron y se la llevaron para enterrarla junto a su esposo. Todos los que pertenecían a la iglesia y todos los que se enteraron de lo sucedido, sintieron mucho miedo. ¿En qué posición nos ponemos nosotros cuando vemos a nuestro hermano pecando? ¿Posición de juzgarlos? ¿Posición de decirle la verdad, pero desde esa verdad que proviene del Señor? ¿O desde lo que es nuestra propia carne? ¿En qué posición nos encontramos? ¿Cuántas veces reconociéndonos? ¿Cuántas veces caímos?
y el Señor nos levantó. ¿Y acaso cuando nosotros caímos, qué buscábamos nosotros? Yo buscaba amor, misericordia del Señor, perdón. Eso es lo que buscaba cuando yo había caído delante de la presencia del Señor. Y si yo buscaba eso, ¿cuánto más mi hermano si cayó? Obviamente no todos los corazones son iguales. Pero dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo en esa situación que necesitaba amor, perdón, un abrazo, obviamente que si a mi hermano que está pasando esa situación, le voy a dar lo mismo que yo necesité. Porque ahí es donde se practica ese amor al prójimo. Pero sobre todo conociendo a tu hermano. Porque recuerden que cuando hacemos visto a un lado, no le hacemos visto a un lado a esa persona, sino hacia el Señor. Dice en su palabra, ¿no? ¿Cómo podemos decir que amamos al Señor si no amamos a nuestro hermano que lo tenemos enfrente? Nuestro trato hacia nuestros hermanos tiene mucho que ver con nuestra relación íntima hacia el Señor. Y eso hay que entenderlo. Pero cuando no le clamamos hacia el Señor y le pedimos, Señor, enséñame a ver a mis hermanos como vos los ves y no como mis ojos lo veo. Porque nuestra vista es limitada. En cambio la del Señor no. Nosotros vimos acá pequeños que a veces se las mandan. Pero el Señor, ¿qué? Ve grandes evangelistas, grandes profetas del Señor, grandes siervos del Señor. La vista del Señor no es limitada comparada a la de nosotros. Pero nosotros, ¿qué? Somos imitadores de Jesucristo. Podemos llegar a tener esa vista como la del Señor tiene, pero ¿cómo? Teniendo una relación íntima con el Señor, sabiendo quién es Dios, quién es Jesucristo. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo? Conociéndolo. Por eso muchas iglesias perecen a falta de conocimiento de lo que es la revelación de Jesucristo. Porque no quieren conocer al Señor. Porque les aborrece pasar tiempo más que en sus propias vanidades. Muchos pasan más tiempo en sus trabajos, en la escuela, porque no quieren tener tampoco una relación, y no está mal tenerle tiempo a eso. Sino que antes que vos prefieras estar en la presencia del Señor, prefieras estar en tu trabajo, en tu escuela, antes que en la presencia del Señor, donde encontrarás descanso, dice en su palabra, donde encontrarás refugio, amor. Hermano, no nos limitemos por lo que sucede en las iglesias, porque ahí nuestra mirada está puesta en el hombre y no en el Señor. Nuestra mirada, aun cuando nosotros veamos pecando a nuestros hermanos y hermanas, nosotros no lo veamos a ellos, ayudémoslo, pero sobre todo miremos al Señor. A Él lo tenemos que ver. Porque si nosotros miramos a nuestro alrededor, tenemos errores. Y nadie es perfecto. Y eso hay que entenderlo, iglesia. Por eso muchos no llegan al camino del Señor, porque pretenden de que si vos seguís en el camino del Evangelio sos perfecto. Y eso es una mentira. Que es tiempo de hacer la verdad, de decir no somos perfectos. El único perfecto fue Jesucristo. Pero hay que decir la verdad cuando se nos presenta esa situación, porque si no, ¿cómo se va a cortar esos pensamientos que esas personas tienen? Si nosotros callamos cuando la palabra en nosotros crece como un fuego, estamos limitando ¿a quién? Al Señor a hablarle a esa persona. No nos olvidemos, iglesia, que tenemos poder de nuestra boca, poder para declarar libertad, sanidad. No nos olvidemos de eso. Somos hijos del Señor, herederos del trono. Herederos, perdón. El Señor nunca va a querer dejar en vergüenza a sus hijos, y eso hay que entenderlo. Cuando el Señor se te presenta una situación, no te va a dejar en vergüenza. ¿Pero por qué? Porque si vos tomaste día a día lo instruido del Señor y vos lo tomaste de serio, cuando se te presenten esas situaciones, aún de rescatar almas, vos vas a poder accionar porque vas a dejarle ser al Espíritu Santo. Pero en cambio, si se te presenta un alma buscando del Señor y vos haces a un lado,
¿Qué clase de evangelio estamos practicando entonces? Si nosotros mismos buscamos salvación, ¿cuánto más los que están allá afuera? Que ni conocen a Jesucristo. O muchos lo conocen por su nombre nomás, pero no conocen la persona que es. Porque el Espíritu Santo es una persona. ¿Y mora en quién? En nosotros. Nosotros somos la iglesia. Pero si la iglesia no sabe comportarse como el Señor quiere que se comporten, ¿cómo vamos a dejar nuestro testimonio delante de la presencia de personas que no conocen del Evangelio? Debemos ser de testimonio de nuestra palabra, que salgan alabanzas, dice su palabra. No blasfemias. Si en este tiempo estuviste hablando como una persona más del mundo, es tiempo de que puedas orar hacia el Señor. Señor, cambia mi vocabulario, cambia mi manera de pensar, de ser, pero de la que proviene de vos y no de la de mi carne. No querramos volver al viejo hombre, a la vieja mujer, cuando el Señor nos llamó a ser santos. Nos llamó a salir del mundo, no a volver de allí. Porque cuando el espíritu inmundo sale de la casa y ve que la casa está ordenada y vacía, ¿qué va a hacer? Va a entrar consigo 7 más. No va a ser fácil si vos decidís volver al mundo, porque consecuencias conllevan a eso. Pero es tiempo, iglesia, que no querramos volver allí donde el barro, el vómito. Cuando el Señor nos llamó a darle su palabra con gozo, con amor, y no como una carga más. No, porque ir a rescatar almas, no sabes esto, lo que se siente. No. De entenderle y pedirle al Señor, enseñarme a amar como vos amás a aquellas almas que están allá afuera. Porque yo no sé amar en todo caso. Esas oraciones de un corazón genuino, pero sobre todo queriendo hacer la voluntad del Señor, no sabiendo cómo, pero pidiendo dirección al Señor. Eso es lo que busca el Señor en estos tiempos. Pero es tiempo, iglesia, que no querramos tratar de engañar al Espíritu Santo con nuestras acciones, sino que nuestras obras sean a la luz y no las tinieblas. De que creamos de verdad que somos hijos del Señor, de que nuestros pasos son firmes, sino que no retrocedan atrás. Es tiempo, iglesia, que se levante y que nos levantemos en oración, firmes, en armonía. Eso es lo que busca el Señor. No hay división, no hay pelea, no hay contiendas, no hay murmuración, dice el Señor. Ustedes saben las consecuencias que llevan las murmuraciones, el chusmerío. ¿Cuántas veces más quieren caer? Dice el Señor. Busquen mi verdad, mi amor, no lo que proviene de su carne, dice el Señor. ¿Cuántos en estos tiempos van a seguir buscándome de un corazón genuino, a pesar de las pruebas, de las luchas, que saben que eso es para bien y no para mal? Pero eso lo van a hacer y lo van a entender aferrados a mí, no lejos de mí. Porque cuando están lejos de mí, no entienden mi voluntad, dice el Señor. No la entienden, creen que soy injusto. Cuando yo no soy injusto, dice el Señor. Pero es tiempo de que se aferren a mí. Pero cuando pasen esas pruebas, esas luchas, entiendan mi voluntad. ¿Pero por qué? Porque están aferrados a mí y no a ustedes mismos. No quieran seguir sus propios caminos, cuando sabiendo que yo soy el único camino y la verdad, dice el Señor. Ya lo saben, pero sobre todo es hora que lo pongan en práctica, con el amor, con la obediencia por sobre todas las cosas. Eso es lo que busca el Señor. Pero sobre todo cuando sigamos buscándolo y no sabiendo que, como dice su palabra, el Señor no puede ser burlado. En un tiempo se aira, pero es grande en amor y misericordia. El Señor día a día, si nos da oportunidades, es para saber de que su voluntad es buena y agradable, pero cuando queremos estar aferrados delante de su presencia. Amén, iglesia. ¿Cuántos van a poner en práctica lo que nos habla el Señor? ¿Cuántos no van a dejar que pase por un oído, salga por el otro? Gloria a Dios. Iglesia obediente es la que busca el Señor. Y entiendan que cada paso de fe que hacen, cada paso de guerra, el Señor está orgulloso de eso. El Señor está contento, gozoso cuando haces esos pasos de obediencia sabiendo que te costó tu carne. Pero el Señor se goza en eso. Aunque bueno lo sientas, aunque tu corazón se aflija, el Señor se goza porque sabe que sos su hija amada.
Pero eso es cuando el Señor ve que estás haciendo su voluntad y no tu voluntad. Por eso el Señor se goza, dice el Señor, me gozo cuando vos haces mi voluntad y no la tuya. Porque ese tiempo que te haya costado hacer mi voluntad, pero hoy yo te reconozco que veo lo que te está costando, dice el Señor. Por eso hoy te quiero reconocer que estoy orgulloso, dice el Señor, de vos. Porque sé que no ha sido fácil, pero has tomado mi voluntad aún desde tu corazón, que eso es lo que yo veo. Que tu alma no se aflige más por las circunstancias, sino descansa en mí. Que quiero que vos valores cada día que yo te doy, dice el Señor. Aún con lo que te ponga a tu alrededor, deja de afligirte. Porque yo quiero que te goces, que ames a tu alrededor las personas que he puesto en tu vida. Pero es tiempo, hija mía, que me veas a mí, que no veas las circunstancias. Pero yo te reconozco, dice el Señor, que has sido una mujer guerrera, valiente, aún a través de tus caídas. Yo te reconozco hoy, dice el Señor, lo fuerte y valiente que has sido. Y no solamente esta vez, sino cada vez que vos sigas haciendo mi voluntad. Yo no callo y yo recompenso en público lo que ha sido en el oculto. Porque sabe que esta lucha ha sido entre vos y yo, dice el Señor. Pero muchos no entendían tu proceso. Muchos no lo siguen entendiendo. Muchos pensaban que estabas irritada, enojada, porque sí. Cuando en tu corazón yo lo veía, dice el Señor. Pero hoy te reconozco una vez más, hija mía, que tú seguirás siendo esa mujer guerrera. Pero hoy te digo, hija mía, que descanses en mí. Que valores a tu alrededor las personas que te he puesto, que te harán llegar hasta el fin de la meta. Pero mírame a mí y no mires a los demás. Gloria a Dios. Esta es la palabra que me dio el Señor. Un fuerte aplauso para el Señor y toda la